El 13 de junio de 2025, después de pasar casi 20 años en el corredor de la muerte, Steven Stanko fue ejecutado por inyección letal en Carolina del Sur. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Steven Stanko sabía cómo mostrarse ante el mundo. En apariencia, parecía un hombre reconstruyendo su vida. Un exconvicto educado, elocuente, con un libro publicado y una historia que contar. Pero ese libro surgió de una condena de casi una década por asalto y secuestro, dictada en 1996, de la cual cumplió casi 9 años. Tras su liberación en 2004, Steven se mudó a Myrtle Beach, donde alquiló una habitación en un vecindario tranquilo. No llamaba la atención, no organizaba fiestas, pagaba la renta, aunque no siempre puntualmente, y prefería mantener un perfil bajo. Su oficial de libertad condicional advirtió a la casera sobre su pasado, pero ella no se sorprendió. Steven ya se lo había contado. No quería secretos, al menos no todavía. Al principio, parecía que Steven se adaptaba a la vida fuera de la cárcel. Decía que intentaba rehacer su vida, pero que con un antecedente penal no era fácil conseguir trabajo. Pasó por varios empleos breves y de repente abandonó la ciudad diciendo que iría a cuidar a la madre anciana de un amigo. Pero eso no era verdad, ni por acercarse. Un año después de quedar en libertad, Steven comenzó a pasar largas horas en la biblioteca pública. Decía que trabajaba en un libro sobre asesinos seriales, que quería encaminar su vida, pero su estancia allí tomó un giro oscuro. Se acercó a la bibliotecaria, Laura Link, de 43 años. Era amable y confiada, y eventualmente él se mudó con ella y su hija de 15 años. Al mismo tiempo entabló conversación con Henry Turner, un usuario habitual de la biblioteca de 74 años. Solo eran charlas cordiales. Pero Henry no tenía idea de quién era realmente Steven, ni de lo que era capaz. Eso cambió en abril de 2005. El 7 de abril, dentro de la casa de Laura, Steven perdió el control. Asegura que discutieron, que Laura lo abofeteó y que el cigarrillo encendido se le acercó a la piel a través de sus gafas, y luego todo quedó en negro. Ató las manos de Laura por detrás y la golpeó. Luego caminó por el pasillo hacia la habitación de la hija. «Grita y las mato a las dos», le dijo. Ella intentó alcanzar a su madre, pero al entrar al dormitorio vio a Laura en el suelo, gimiendo y apenas consciente. Antes de que reaccionara, él le golpeó la cabeza y ella perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, Steven estaba encima suyo. Pataleó, luchó, arañó, pero él era demasiado fuerte. Después, la arrastró hasta la habitación, donde Laura seguía luchando por sobrevivir. La hija pensó, así es como voy a morir. Luego lo vio rodear el cuello de Laura y sintió, no permitas que esto ocurra. Sé la chica que murió salvando a su madre. Steven estranguló a Laura, la volteó boca abajo y acabó con su vida. Luego se dirigió a su hija, tomó un cuchillo y le cortó la garganta, 2 veces. Después pasó sobre su cuerpo y se dirigió al baño. Calma, control. Afirma que fue entonces cuando retomó la memoria. Comprobó el pulso de ambas, pero no había. Y en lugar de llamar a la policía o buscar ayuda, hizo una maleta, caminó sobre el cuerpo ensangrentado de la hija y se marchó. Pensó que estaba muerta, pero no lo estaba. Herida y desangrada, la niña logró marcar el 911. Can I help you? Marcy? At my house, I've been. Okay. What's your address? Mom is dead. Pardon? My mom is dead. Poco después, llegó ayuda, pero ya era demasiado tarde para su madre. Y Steven ya no estaba. Se llevó las tarjetas de crédito de Laura y algunas joyas. Luego manejó hasta Conway, directo a la casa de Henry. Le dijo que su padre acababa de morir y pidió quedarse allí un tiempo. Henry, tan bondadoso como siempre, no cuestionó nada y lo dejó pasar. Esa noche Steven durmió bajo el techo de Henry. A la mañana siguiente, el 8 de abril, desayunaron juntos. Huevos,
tostadas y café. Henry no tenía idea de que estaba compartiendo mesa con un hombre que había asesinado a su novia en sangre fría. Más tarde, mientras Henry se afeitaba en el baño, de espaldas y completamente confiado, Steven entró silenciosamente, levantó una pistola, presionó una almohada para amortiguar el sonido y apretó el gatillo. Henry cayó al suelo, herido pero vivo. Steven no dudó. Lo golpeó en la cabeza y disparó nuevamente, esta vez al pecho. Y así, una mañana tranquila se convirtió en una ejecución silenciosa. Steven vació la cuenta bancaria de Henry, se robó su camioneta y salió de nuevo. Esa misma noche estaba en Columbia, comprando tragos a desconocidos en bares locales, sonriendo, encantador, como si no hubiera matado a 2 personas en 2 días. Luego manejó hasta Augusta, Georgia. Pero no sabía que había desatado una tormenta. Su nombre ya corría de boca en boca. Había recompensa nacional de $10,000 por él, y era cuestión de tiempo. En Augusta, se hizo pasar por empresario dueño de varios restaurantes Hooters. Dijo que estaba allí para el torneo de Golf Masters. Tenía la apariencia de un hombre seguro, elocuente, con dinero y contactos, y así conoció a una mujer sin razones para desconfiar. Él la encantó, le contó historias, se fue a su casa. Ella creyó lo que decía, porque, ¿por qué no? Steven vivió días bajo su techo, pero la noche del 12 de abril, justo después de la medianoche, desapareció. A la mañana siguiente, la mujer abrió el periódico y se quedó paralizada. Allí estaba, Steven Stanko, en la portada, buscado por homicidio doble. No dudó y llamó a la policía de inmediato. Horas más tarde, los US Marshals cerraron el cerco. Antes de que pudiera desaparecer de Augusta, ya lo tenían esposado. El hombre que una vez escribió un libro tras las rejas fue enviado de vuelta, pero esta vez para siempre. Cuando los investigadores registraron su casa, encontraron algo que impactó incluso a los oficiales más acostumbrados. Montones de recortes y artículos sobre Jeffrey Dahmer, Gary Ridgway y otros asesinos seriales. Un oficial dijo sin rodeos, o solo le interesaban los asesinos seriales o se estaba convirtiendo en uno. Pero, ¿qué llevó a Steven Stanko a hacer algo así? Steven nació en una base militar de Guantánamo, Cuba, y desde afuera parecía una vida de disciplina y estructura, pero las grietas comenzaron pronto. En 1983, con apenas 15 años, perdió a su hermano Billy en un incendio doméstico. Oficialmente, la causa quedó indeterminada y el caso nunca se resolvió, aunque corrieron rumores de un incendio provocado. Luego de eso, algo cambió en su familia. El padre de Steven, antes estricto pero presente, se alejó devastado y enojado. Con el tiempo, dejó de apoyarlo por completo. Fue prometedor. A los 17 años, obtuvo un puntaje en el percentil 85 en el SAT, con 500 en verbal y 620 en matemáticas. Su sueño era ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea, pero ese sueño se desmoronó en 1986 al recibir una carta de rechazo, y algo en él se rompió. Intentó en una universidad comunitaria y probó varias ideas, pero nada le funcionó. Y poco después, su deriva lo llevó al robo, lo que abrió la puerta a algo mucho más oscuro. Luego, en 1992, a los 24 años, Stephen empezó a salir con Liz. En apariencia, parecía encantador, quizá un poco extraño, pero nada que ella no pudiera tolerar. Pero luego empezaron las mentiras, negocios falsos, robos a los vecinos y comportamientos sospechosos que nunca encajaban. Cuanto más preguntaba ella, más se escabullía él. Entonces llegó la noche en que ella despertó y lo vio de pie sobre ella, en silencio, observándola. Antes de que pudiera gritar, él trató de asfixiarla. Ella le suplicó que parara, le prometió no hablar jamás si la dejaba en paz. Sorprendentemente, lo hizo, pero solo por un rato. El 20 de febrero de 1996, todo explotó. Stephen y Liz tuvieron una pelea violenta y física. Cuando terminó, ella se fue a dormir, exhausta y conmocionada. Pero horas después, se despertó con un fuerte olor a lejía. Stephen estaba de pie sobre ella con un trapo empapado y la atacó sin aviso.
No pasó mucho hasta que la policía llegó y la encontraron atada. Stephen fue arrestado y acusado de secuestro. En abril de 1996, un gran jurado lo imputó por una larga lista de cargos: secuestro, asalto con intención de matar, 9 cargos por abuso de confianza con intención fraudulenta y 2 cargos por obtener propiedad mediante falsas pretensiones. Había conseguido trabajo en un concesionario de autos, pero robó vehículos nuevos y usados, vendidos luego al vecino de Liz. Al final, Stephen enfrentaba toda la fuerza de la ley: 10 años de prisión. Y ahí, todo podría haber terminado, pero para Stephen era solo el principio. En 2006, Stephen fue juzgado por el asesinato de Laura. Alegó demencia, pero el jurado no lo creyó. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Además, recibió 110 años por el secuestro y la agresión sexual a la hija de Laura. Luego, en 2009, fue juzgado de nuevo, esta vez por el asesinato de Henry, y el veredicto fue el mismo: culpable, y otra sentencia de muerte. Durante años, Stephen luchó por anular las condenas. Sus abogados presentaron apelación tras apelación, argumentando que sufría defectos mentales y que los tribunales no consideraron adecuadamente su edad o problemas cognitivos. Pero los tribunales no cedieron. Cada intento fracasó, tanto a nivel estatal como federal. Stephen pasaría los siguientes 20 años en el corredor de la muerte. Luego, el 5 de mayo de 2025, la Corte Suprema de EEUU denegó su petición final, y apenas 11 días después, el Estado fijó una fecha: 13 de junio de 2025. Stephen tenía hasta el 30 de mayo para elegir su método: silla eléctrica, pelotón de fusilamiento o inyección letal. En un momento, se inclinó por el pelotón, porque decía que parecía rápido y limpio. Pero al leer lo ocurrido con Michal Mahdi, empezó a dudar. Michal había sido la segunda persona ejecutada por fusilamiento en Carolina del Sur ese año, y en teoría, el proceso era simple: 3 balas, sin balas de fogueo, directo al corazón. Pero el informe forense contó otra historia. Solo una bala había perforado una cámara del corazón, y las otras fallaron puntos vitales, lo que significó que Michal no murió rápido. Sus abogados dijeron que probablemente sufrió de 3 a 4 veces más de lo esperado, y testigos oyeron su gemido 45 segundos después de los disparos. Y había otros problemas. Solo se tomó una foto en la autopsia de Michal, y mostraba 2 heridas en el pecho. Las autoridades afirmaron que se habían disparado 3 balas, diciendo que 2 habían entrado por el mismo orificio. Pero no hubo radiografías, análisis de la ropa, ni pruebas balísticas. Nada que permitiera a expertos independientes verificar los hechos. Eso lo cambió todo para Stephen, y pocos días después eligió la inyección letal. El viernes 13 de junio de 2025 se acabó el tiempo para Stephen. Esa noche fue sujetado a la camilla con un brazo extendido, donde el personal médico le insertó una vía intravenosa para administrar el fármaco letal. Afuera de la prisión, manifestantes se reunieron con carteles que decían: ¿a quién ejecutaría Jesús? Y ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. Adentro, el ambiente era más frío, más callado. La ejecución comenzó después de que los abogados de Stephen leyeran una declaración final de 3 minutos y medio. En ella, Stephen pidió disculpas a sus víctimas y rogó que no lo juzgaran por el peor día de su vida. Lamento sinceramente el dolor y la pérdida que causé en esta horrible situación. Decir «lo siento» nunca es suficiente, pero eso no significa que no deba decirse. Cuando llegó la señal, los funcionarios de la prisión solicitaron la primera dosis del sedante pentobarbital. Stephen movió los labios, como si estuviera hablando, y giró la cabeza hacia las familias de las víctimas. Luego soltó varias respiraciones rápidas mientras sus labios temblaban. Parecía haber dejado de respirar después de 1 minuto. Un empleado de la prisión pidió una segunda dosis de pentobarbital unos 13 minutos después. Stephen fue declarado muerto a las 6:34. Su última comida aún no ha sido revelada públicamente, pero estén atentos a los comentarios para futuras actualizaciones. Stephen Christopher Stanko tenía 57 años.